Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Hola, es un gusto saludarles en este sábado. En nombre de Carlos Eduardo Sánchez, director de este espacio, en nombre de todo el equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida. Tenemos 2 horas para actualizarnos con lo que es noticia alrededor del mundo. Vamos a tener análisis, un tanto de entretenimiento, 120 minutos. Quédense allí junto a nosotros, vamos a comenzar. De nuevo secuestrado por el régimen de Venezuela, familiares del diputado antichavista Gilbert Caro, detenido ayer por la policía de Nicolás Maduro, desconoce su paradero. Donald Trump aceptó la invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para dar el mensaje del Estado de la Unión en el Capitolio el próximo 4 de febrero. El Tribunal Supremo de Justicia madurista declaró nula la reforma parlamentaria que permitía el voto virtual de los diputados venezolanos en el exilio. En el mundo hoy, el Papa Francisco pidió a los cardenales y superiores de la curia no resistirse a los cambios dentro de la Iglesia Católica. No cesa el hostigamiento y la persecución contra opositores al régimen en Venezuela. Se desconoce hasta este momento el paradero del diputado por el estado Miranda, Gilbert Caro, quien fue arrestado el viernes por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional de Venezuela. Según informó el Partido Voluntad Popular, la detención del político es una acción ilegal debido a que Caro cuenta con inmunidad parlamentaria. La madre del legislador, presente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en su sede, conocida como el Helicoide, ha dicho que presentía que a su hijo lo querían volver a detener en estas Navidades. Recordemos, ya ha ocurrido en 2 ocasiones, en 2017 y en 2018. Nos encontramos a la puerta del Helicoide junto a los familiares del diputado Gilbert Caro, aparte del equipo de la defensa de sus abogados y compañeros de nuestra organización Voluntad Popular. Venimos a denunciar que ayer, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, el diputado Gilbert Caro se encontraba caminando en la zona del Paraíso con algunos amigos y parte de su equipo de trabajo cuando fue interceptado repentinamente y de manera violenta, según nos cuentan los vecinos que presenciaron desde sus apartamentos todo lo que allí ocurrió. Fue interceptado por hombres vestidos de negro. Presumimos, tengo que decir, presumimos que se trata del FAES, porque los testigos dicen que no tenían ninguna identificación, pero sí venían acompañados en un operativo conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana y con la Policía Nacional. Ay, me siento como cuando uno quiere hacer las cosas y no puede. Y en estas Navidades ya yo tenía el presentimiento que me lo iban a volver a agarrar. Y yo le pedí a Dios que pasara las Navidades tranquilo en la calle. Nos acompaña Ana Leonor Acosta, abogada del diputado Gilbert Caro. Muchísimas gracias, Ana Leonor, por estar con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Bienvenida. Gracias a ustedes por estar pendientes. Ustedes han dicho, los abogados, los familiares, hemos escuchado el testimonio, que se trata de un secuestro. ¿Por qué? Porque no tienen información oficial de dónde está Gilbert Caro en este momento, después de que a las 5:30 de la tarde, aproximadamente ayer, se lo llevaran funcionarios que dicen ser policías, que dicen ser del FAES. ¿Siguen ustedes a esta hora sin conocer el paradero del diputado Caro? Sí, jurídicamente estamos hablando de lo que se conoce en el derecho como una detención arbitraria, ya que no se mostró ninguna orden y no se ha comunicado en este tiempo Gilbert ni el periodista Víctor Ugas con su familia. No se han comunicado con la familia, no han tenido acceso a un abogado, por lo tanto estamos hablando de, en primer lugar, una detención arbitraria y en segundo lugar de una desaparición forzada por parte de los cuerpos de seguridad al servicio de Nicolás Maduro. En esta ocasión, ¿dónde fue detenido Gilbert? Exactamente cómo ocurrieron los hechos, según lo que ustedes han podido conocer por el testimonio de quienes estaban allí. En la ocasión anterior, no sé si fue la última o la del 2017,
él estaba comiendo en un restaurante popular de arepas en Caracas y allí fue abordado en la madrugada por gente que no se identificó, no tenían uniforme ni distintivos de algún cuerpo de seguridad del Estado venezolano. Allí lo encontraron, allí lo secuestraron, se dijo siempre, y no se supo de él durante varios días. En esta ocasión, ¿cómo ocurrió? Esta tercera vez él estaba en un lugar de pizza cercanos a su casa en El Paraíso, en Caracas, y mientras estaba en el local ingresaron individuos extraños que empezaron a seguirlo. Él caminó algunas cuadras hacia su casa y cuando iba caminando había todo un operativo desplegado, un operativo conjunto de SEBIN, de Guardia Nacional y de Policía Nacional Bolivariana que los interceptó mientras él caminaba con su equipo de trabajo, con el periodista Víctor Ugas, que también se encuentra detenido, y es donde son apresados por estos cuerpos de seguridad sin mostrar ningún tipo de orden, con violencia y con un desplazamiento excesivo de la fuerza pública. Como ha ocurrido anteriormente, como ha sido el libreto en el caso de Gilbert Caro y de muchos otros parlamentarios de la Asamblea Nacional que han corrido con esta suerte. Lo decíamos, es la tercera ocasión. Ya van 3 años en que Gilbert Caro es detenido. Vamos a recordar a nuestra audiencia en América Latina por qué se le detuvo en las ocasiones anteriores, de qué se le estaba acusando, qué esgrimía como argumento el régimen de Nicolás Maduro para llevarlo a la cárcel una y otra vez. Sí, bueno, en la primera vez tuvo un juicio en el cual se le acusaba de traición a la patria, pero en el segundo caso era supuestamente una orden del primer juicio. En este caso no tenemos información de qué será, o sea, qué piensa imputarle el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que sí tenemos certeza es que Gilbert había sido perseguido los últimos días por vehículos no identificados, que había sido amenazado por el gobierno y que había sido tratado de comprar por gente afecta a Nicolás Maduro con el objeto de cambiar la decisión que se va a dar el 5 de enero con respecto a la reelección del presidente interino Juan Guaidó. Usted ha hablado de 2 procedimientos relacionados quizás, aunque se trate de causas distintas al parecer. También forma parte de la estrategia, y ha ocurrido no solo en el caso de Gilbert Caro, sino de otros, que se congela, no se da una decisión. Hay un proceso de juicio que sencillamente en un momento se estanca, que no pasa absolutamente nada por meses y se reactiva en el momento en el que pareciera necesario para el régimen de Nicolás Maduro, para amedrentar, para hostigar, para detener algún proceso. En este caso usted ha hecho recién mención de la votación que se dará el 5 de enero para escoger al presidente de la Asamblea Nacional con la idea de que Juan Guaidó lo sea de nuevo. Esos procesos que estuvieron congelados por meses, ¿en qué están? ¿En qué punto? ¿Ustedes han visto el expediente? ¿Se pueden reactivar? ¿Este tendría relación con aquellos 2? Bueno, en este caso esos procesos están paralizados, no sabemos las razones, no ha habido una comunicación oficial. Como comentamos, Gilbert no se ha comunicado con sus abogados, no se ha comunicado con su familia, así es que no sabemos de qué se le acusa. Solo tenemos la referencia de los vecinos, de los testigos que estaban en la zona, que señalaron que estos cuerpos de seguridad fuertemente armados llegaron con explosivos y con unidades antiexplosivas. No sabemos qué nuevo plan, qué nueva siembra pretende realizar el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, con respecto a estos diputados, como forma de amedrentarlos para que no sigan luchando por la democracia y por la libertad en Venezuela. Y en este caso, entonces, la inmunidad parlamentaria no funciona, no se respeta. Sencillamente, si él cuenta con este fuero, como los demás diputados de la Asamblea Nacional, ¿eso definitivamente no lo protege? Sí, bueno, en primer lugar, el diputado Gilbert Caro en este momento es diputado principal, porque en las ocasiones anteriores señalaron que él no era un diputado principal, sino que era un suplente. En este caso es diputado principal y se debe seguir el goce de inmunidad parlamentaria y se debe seguir un procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes, porque es una inmunidad que lo ampara y lo protege y que le da ciertas prerrogativas que en este caso no se cumplen por parte de los cuerpos de seguridad afectos a Nicolás Maduro. Y tampoco de los tribunales. Y entonces eso deja a Gilbert Caro, a sus abogados, en un estado de total indefensión
¿ante quién pueden ir a denunciar lo que está ocurriendo, las irregularidades que han copado este caso de Gilbert Caro, tanto en las dos ocasiones anteriores, como usted lo ha descrito, como en esta oportunidad en la que ni siquiera saben dónde está? Bueno, eso es lo peor. No hay ninguna autoridad que nos dé cuenta de dónde se encuentra Gilbert Caro. Nosotros estuvimos en el helicoide y nos dijeron que allí no se encontraba. Haremos las denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para conocer el paradero de estas personas que fueron detenidas ayer. Sin embargo, ya tenemos un comunicado de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que señala que se encuentra muy preocupada por la detención y la falta de información con respecto al paradero. Nosotros, por supuesto, tenemos por la vida y por la integridad física de las personas que fueron detenidas, porque además entendemos por los testigos que están en el lugar que la detención se hizo con violencia y no tenemos a quién acudir. En Venezuela no hay Estado de Derecho, por lo tanto no hay a quién acudir. Hace pocos minutos, esta mañana en el helicoide, el comisionado de Derechos Humanos nos estuvo acompañando justamente para hacer este seguimiento ante los diferentes organismos, a ver quién nos da respuesta sobre la vida y la integridad del diputado y del periodista que se encuentran detenidos. Ana, usted ha mencionado precisamente a Michelle Bachelet, a la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Recordamos que cuando Bachelet estuvo en Caracas, Gilbert Caro, al igual que otras personas, tuvo un acercamiento a Bachelet, pero el de él fue particular. Él se la encontró en un pasillo antes de una reunión con defensores de derechos humanos, con activistas sociales en Venezuela. Se le acercó y le contó su caso, habló con ella, ella estuvo atenta a lo que él le decía, el relato que hizo a propósito de lo que había vivido. Vale decir que en muchas ocasiones se denunció que Gilbert Caro fue víctima también de la tortura por parte de los cuerpos de seguridad al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Ustedes como abogados, su familia, ¿ha tenido algún contacto con ella, con Bachelet o con la gente de su oficina, con las personas que ella designó para que estuvieran al pendiente de la situación de los derechos humanos en Venezuela? Sí, justamente las oficiales de derechos humanos que están en Venezuela, comisionadas por la alta comisionada, han estado haciendo seguimiento del caso, lo han ido monitoreando y documentando minuto a minuto, y justamente en la mañana de hoy, al final de la mañana de hoy, salió un comunicado de esta oficina en el cual manifiesta su preocupación por la situación del diputado y del periodista. Y el paradero, que es lo que nos preocupa en este momento, dónde se encuentran, en qué condición, y de qué se les pretende acusar ahora, violando su derecho a la defensa, su derecho al debido proceso y en el caso del diputado, violando su inmunidad parlamentaria. Ana, hemos hablado de lo jurídico, de lo que debería ocurrir en los casos, en los procesos que se siguen en tribunales en Venezuela, pero que no sucede así, que no están apegados a la realidad, a la letra del derecho. Entonces, la razón podría estar en el ámbito político. Yo te pregunto, ¿cuál podría ser esa causa que lleva al régimen de Nicolás Maduro a detener de nuevo a Gilbert Caro para dar una demostración de que tiene el control de quienes pueden tomar decisiones en las próximas horas, en los próximos días en Venezuela? Para ustedes como abogados, para Ana Leonor Acosta, ¿cuál puede ser esa razón para tener detenido a Gilbert Caro o, como dicen ustedes y su familia, secuestrado? No, es obvio que la causa es política, es obvio que se ha adelantado por parte del gobierno de Nicolás Maduro toda una estrategia para tratar de desarticular a la Asamblea Nacional. Desde que se nombró el desacato, ha habido un asedio en contra de la Asamblea, en contra de los diputados. Se ha tratado de quebrantar y de comprar a diputados, en este caso, como el diputado Gilbert Caro ha sido firme en su lucha y no se ha vendido a ningún tipo de soborno de parte del gobierno, es por eso que viene la persecución y la detención en este caso. Es parte de un plan del gobierno que ha sido denunciado nacional e internacionalmente para perseguir a los diputados legítimamente electos en Venezuela, que es la única autoridad electa que tenemos en este momento. Es la situación, es el relato de Ana Leonor Acosta en lo que tiene que ver con lo jurídico, ajustado a lo que la justicia puede ser en Venezuela,
y la situación política a propósito de la detención de Gilbert Caro. Ana Leonora Costa es su abogada. Gracias por estos minutos para la tarde, fin de semana de NTN 24. Volveremos a estar en contacto de seguro cuando se tenga información, al menos del paradero y el estado de salud en que se encuentra Gilbert. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ana Leonora Costa, abogada de Gilbert Caro, por cierto, perteneciente al partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, seguido por quien es el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y hablando de Leopoldo López, ha reaccionado a esta detención que considera el partido arbitraria, lo dijo en un comunicado del partido Voluntad Popular, y Leopoldo López escribía en la red social Twitter un mensaje dirigido al líder del régimen. Dice: Maduro, eres un cobarde, como no tienes el apoyo del pueblo y no tienes los votos en la Asamblea Nacional, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar, como nuestro hermano Gilbert Caro. Recordemos que el partido Voluntad Popular, al igual que Primero Justicia, ha denunciado la compra de la voluntad de algunos diputados de la Asamblea Nacional por parte del régimen de Nicolás Maduro en una intención velada de impedir que Juan Guaidó sea reelecto presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, día en que inicia la actividad parlamentaria para un nuevo año y en la que se renueva la directiva. En este caso, los partidos políticos que adversan al régimen de Nicolás Maduro han decidido seguir apoyando a Juan Guaidó como presidente del Parlamento, toda vez que tiene las funciones ejecutivas a propósito de la usurpación del poder. Termina Leopoldo López diciendo en su tuit: tus acciones, refiriéndose a Maduro, acciones desesperadas, no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo. Vamos a cambiar de tema. Estados Unidos pidió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar la situación de Nicaragua. Buscan que la institución adopte medidas que permitan la normalización del marco institucional democrático en el país centroamericano. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará en el primer trimestre del año 2020 una sesión extraordinaria para abordar la crisis de Nicaragua. Estados Unidos, quien hizo la solicitud de la sesión, espera que el organismo tome medidas que permitan restablecer la democracia en el país. Para el opositor Carlos Tunerman, la OEA podría instar al gobierno del presidente Daniel Ortega a tener voluntad política para resolver la crisis. De lo contrario, podría iniciar el proceso de la expulsión de Nicaragua del organismo. Podría ser todavía una advertencia más para que el gobierno de Nicaragua tenga la oportunidad de cumplir con esas recomendaciones bajo el apercibimiento de que si no lo hace, se podría pasar a la suspensión. La Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua espera que los países que integran el organismo continental condenen la violencia en el país, posición que respalda el líder estudiantil Lester Alemán. Organismos internacionales que han dicho que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, que sigue la violación sistemática a los derechos humanos, que no hay oportunidad ni para movilizarnos. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la sesión extraordinaria que solicitó Estados Unidos, quien forma parte de la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua y que tiene como misión contribuir a resolver el conflicto sociopolítico. 6 presas políticas en Nicaragua estuvieron 3 días en huelga de hambre para exigir al régimen de Daniel Ortega atención médica para una de sus compañeras que se encuentra en grave estado de salud. Las mujeres detenidas en el centro penitenciario del Chipote lograron que Neyma Hernández recibiera atención especializada. La reclusa padece de hipertiroidismo, problemas cardíacos y parálisis facial. Ellas fueron detenidas por las fuerzas orteguistas cuando llevaban agua, recordemos, a las madres de presos políticos que también estaban en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya, muy cerca a Managua, la capital. Nos acompaña Rosario Flores, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica y representante legal de Neyma Hernández y de otras mujeres de este grupo de las 16, como se han denominado. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Sí, hola, buenas tardes. A propósito de la acción de fuerza, de esta medida de interrumpir la ingesta de alimentos, de esta huelga de hambre, ¿tienen algún resultado? ¿Ha avanzado el caso en cuanto a Neyma?
Sí, bien. Hemos, como defensa, mi persona y otros abogados y abogadas que estamos defendiendo a los 16 mujeres y hombres que están encarcelados injustamente por esa situación, no hemos tenido un avance en vista de que hemos hecho un sinnúmero de peticiones al juez de la causa. Sin embargo, el juez no ha dado ninguna respuesta a las peticiones que hemos dado, que hemos solicitado por medio de escritos. Y ya en este periodo de tiempo el Poder Judicial está de vacaciones en Nicaragua. Por lo tanto, a pesar de que solicitamos con carácter de urgencia, dimos a conocer la situación de salud de Neyma y sin embargo no hemos obtenido respuesta por parte del judicial a cargo de la causa. Ya va, es que no logro entenderle. ¿No le han dado la atención médica? Esa es la primera pregunta. Y la otra, que me sorprende, el Poder Judicial está de vacaciones y por eso no le dan respuesta a una persona que necesita un tratamiento para seguir con vida. Lo que entendemos, porque no tenemos nada oficial de información, que cuando Neyma estaba presentando los problemas de salud que generaron que las demás reas políticas llegaran a una huelga de hambre, que ya la suspendieron, ella fue llevada a un centro hospitalario, un centro de salud primario, que no reunía los requisitos para la atención especializada que ella necesitaba. Fue de forma irregular sacada de auxilio judicial, de las cárceles de auxilio judicial, porque no tuvo conocimiento ni la familia ni la defensa. No tenemos información oficial del Instituto de Medicina Legal o del médico que la haya atendido. Luego la llevaron al hospital de la policía, Carlos Roberto Güemes, al hospital de la Policía Nacional. Sin embargo, no tenemos información oficial qué atención le dieron, cuál fue la causa por la cual Auxilio Judicial la remitió de la cárcel a ese centro de salud primero y posterior al hospital de la policía. No tenemos a la fecha información oficial al respecto. No tenemos un solo documento médico de un informe clínico que nos diga qué tipo de exámenes se le realizaron y cuál es la condición de salud de ella. ¿Esto que le está ocurriendo a Neyma puede tener conexión, puede ser consecuencia de la denuncia de tortura dentro de la cárcel? Debemos recordar, el caso de ella se conoció más allá del territorio de Nicaragua a propósito de unas fotografías en las que fue desnudada, fue fotografiada por los mismos cuidadores del centro de detención. Esta denuncia se dio de tortura y esto puede ser la consecuencia, esto que está sufriendo ahora. Eso fue antes. Cuando ella puso la denuncia ya había pasado todos esos episodios donde a ella la remitieron a ese centro de salud que todavía desconocemos qué lugar fue donde la llevaron y posterior la llevaron al hospital de la policía. Ya había sucedido esos episodios que ella denuncia. Considero yo de que ha sido un patrón desde el año pasado que hemos estado defendiendo mujeres y hombres encarcelados por motivos políticos y ese ha sido como un patrón. La negación de la información, la atención no adecuada, no precisa en el momento, la omisión de auxilio cuando estas mujeres y estos hombres no tienen una condición de salud que requiere atención médica y la negación del acceso a la información por parte de su familia o para esta defensa. Entonces este ha sido un patrón desde el año pasado con todos los otros procesos judiciales y reos políticos que han estado siendo víctimas. ¿Hay alguna otra o algún otro de los presos políticos que ustedes están representando que esté en una situación similar, que necesite atención médica? Tengo entendido que también es Wendy, otra rea política que sí tiene también condiciones de salud delicadas y sin embargo pues no tenemos información. De los varones que están en este mismo causa, que les decimos los aguadores porque ellos llevaban agua a las personas que estaban en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel. Sin embargo, los defensas solicitamos desde la primera audiencia, la audiencia preliminar, solicitamos la atención urgente y revisión ante el Instituto de Medicina Legal
de todos los reos políticos que estaban en esta causa para valorarlos, porque se presentaban algunos golpes de malos tratos que fueron víctimas del traslado de Masaya de la policía de Masaya al complejo donde ellos están detenidos. Tengo entendido que aparte de estos 16 que es de este caso, en el complejo judicial, en el complejo penitenciario sí hay reos políticos que tienen serias condiciones de salud que nosotros pues no, el grupo de Unidad de Defensa Jurídica no lo llevamos, sino otros colegas abogados que están llevando esas causas, pero han habido denuncias públicas de parte de familiares que sí hay reos con graves situaciones de salud que ameritan e incluso otra medida alterna que no sea la prisión preventiva. Me llama la atención que usted no tiene una certeza en algunos de esos elementos. ¿Esto por qué sucede? Ustedes no tienen acceso a ingresar a estos centros, a hablar con estas personas, a acceder al expediente, a tener contacto con los custodios, con los fiscales, con los jueces. ¿No tienen una información precisa oficial? Cuando inició el proceso en la primera audiencia preliminar solicitamos entrevista como un derecho que está consagrado en la Constitución Política de Nicaragua y en el Código Procesal Penal, que toda persona detenida tiene derecho a una entrevista con su defensa. Tuvimos la única entrevista que hemos tenido y no hubo contacto físico, solo fue por medio de cristal y pues ella en ese momento solamente logró, porque tenía pocos días de estar detenida, y lograron las 3 mujeres que yo defiendo contarnos principalmente todo lo que sucedió desde el momento de la detención hasta ese día y las condiciones de salud que ellas tenían preexistentes a la prisión. Luego hemos solicitado que fueran llevadas a medicina legal, sin embargo, no tenemos un documento oficial. Hemos solicitado revisar el expediente judicial y tampoco no hemos tenido acceso porque nos dicen que esos expedientes están resguardados o que están en el despacho del judicial y que cuando están en ese lugar no lo pueden bajar a archivo, que es el lugar donde nosotros, los abogados y abogadas, podemos tener acceso al expediente. El Ministerio Público en la práctica no nos da ninguna información más que el intercambio de pruebas que supuestamente ellos tienen para acusar y demostrar que ellos son culpables por el delito de tráfico ilegal de armas. Y sin embargo, se nos ha dificultado y nos han obstaculizado esa información. No tenemos acceso libre de los documentos. No hemos podido tener en nuestras manos, después de la audiencia, el expediente judicial para revisar si existen oficios o informes médicos de las valoraciones forenses que les hayan hecho a ellas. Vuelvo a ese punto. ¿Cómo se ejerce la legítima defensa con todo este panorama que usted nos está pintando? Ha sido muy difícil, ha sido un reto muy grande del grupo de Unidad de Defensa Jurídica, que somos un grupo de abogados y abogadas que hemos decidido enfrentar esta situación en la parte legal y defender a estas personas. Ha sido muy, muy difícil por todos esos obstáculos que tenemos. Sin embargo, tenemos que hacer, digamos, doble esfuerzo para poder ejercer la defensa de ellos. Sin embargo, son en estos casos donde se marca más esta situación de obstaculización de información para estas causas. Los expedientes están resguardados, están aparte de los otros expedientes de causas comunes, hay un hermetismo, los jueces, los secretarios judiciales no dan la información fluida y sin embargo pues tenemos que hacer otros mecanismos para lograr defender, ejercer y dar nuestras líneas estratégicas de defensa en esta causa. Quiero agradecerle a Rosario Flores, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica, además representante legal de Neima Hernández, y de otras mujeres de este grupo de las 16, las detenidas el 14 de noviembre pasado, cuando llevaban agua a unas personas que estaban en huelga de hambre en Masaya, en Nicaragua. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Hasta pronto. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde fin de semana. Al regreso, pese a la tensión con los demócratas por el juicio político abierto esta semana en la Cámara de Representantes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la invitación de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, demócrata, para que pronuncie su discurso anual en el Congreso. Será el 4 de febrero. Sobre ello vamos a hablar a la vuelta. Quédense. 4:36 en la costa este de los Estados Unidos. En medio de la tensión política por el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, se estableció la fecha para que el mandatario pronuncie el discurso anual del Estado de la Unión. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, citó a Trump para el 4 de febrero próximo para que allí haga el balance de su gestión en el último año. La invitación de Pelosi se da solo 2 días después de que la Cámara Baja aprobara los artículos para avanzar en el proceso con fines de destitución. Y Donald Trump aceptó esa invitación. El mandatario va a pronunciar el discurso sobre el estado de la economía y la agenda futura presidencial en el Capitolio de los Estados Unidos el 4 de febrero. A pesar de la adopción del juicio político en su contra, el republicano accedió a asistir al hemiciclo en la fecha propuesta por la líder de la oposición política, siguiendo, dice él, el espíritu de respeto a la Constitución. Y el presidente Trump va a firmar hoy la ley de gastos de defensa. El mandatario anunció a través de su cuenta de Twitter que el presupuesto es de 738 mil millones de dólares. La norma se incluye la financiación para la construcción del muro fronterizo con México, un incremento de salario para los militares y además la creación de la Fuerza Espacial. Además, la iniciativa aumenta a 21 años la edad para fumar y a 12 semanas la licencia parental pagada. Trump también destacó la anulación del impuesto Cadillac que se presenta en los planes de salud. Y hablando de temas económicos, avanza el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto luego de la aprobación en la Cámara Baja de la Unión Americana. Expertos evalúan los impactos de este proceso. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Una nueva etapa de confianza se genera tras la aprobación en la Cámara de Representantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, también conocido como TEMEC. Así lo asegura vía Zoom María Fernanda Pérez del Instituto de Investigación Atlantic Council. La relación bilateral va mucho más allá del tema puramente comercial, pero sí la base de esa relación es comercial. Ahora que ya se ha resuelto este tema del TEMEC, se abre el espacio para tratar otros temas importantes de la relación bilateral, como lo son la seguridad, la cooperación fronteriza, en temas de migración, en temas de combate al tráfico de armas, de drogas. Pese a que el acuerdo es con México, este se considera un medidor de intención de negociación con otros países de la región. Es por ello que el avance en el TEMEC produce pronósticos positivos. Se ha hablado mucho de este TEMEC como una plantilla para acuerdos comerciales del futuro. Es posible que el presidente Trump decida, por ejemplo, que ahora el tratado comercial que toca renegociar es el de CAFTA, el de los países centroamericanos y la República Dominicana, y lo puede hacer por su descontento con temas migratorios. Aparte de las previsiones políticas y comerciales, representantes de la Comisión de Comercio estadounidense estiman que el acuerdo podría crear entre 176,000 y 589,000 nuevos empleos en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer ratificó que la aprobación en la Cámara Baja de Estados Unidos de este tratado comercial es una buena noticia para los mexicanos. Esto decía en su conferencia de prensa matutina. Es una muy buena noticia, va a ayudar mucho, ya hay certidumbre para la inversión y tenemos asegurado el ingreso al mercado más importante. En el tema económico parece ir bien, no así en el tema migratorio. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más crítica. Un grupo de más de 70 ciudadanos indocumentados fue descubierto en un camión cruzando la zona limítrofe de Laredo, en Texas. Al parecer todos iban marcados o etiquetados como si fueran mercancía. Esto según el informe de Aduanas y Protección Fronteriza. El grupo estaba conformado por hombres, mujeres y todos los inmigrantes indocumentados que provienen de El Salvador, Guatemala y México estaban allí como una mercancía. El conductor, ciudadano estadounidense, y los inmigrantes también
han sido arrestados. Se espera una investigación. Para hablar de este tema, saludamos a Alex Galvez, abogado de migración. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, saludos. Fueron más de 70 personas indocumentadas, sí, inmigrantes irregulares, pero personas que estaban dentro de ese camión en la frontera de Texas. ¿Por qué los etiquetan como si fueran un producto, como si fueran algún elemento de un anaquel? Sí, desafortunadamente hemos visto que cuando coyotes tratan de pasar indocumentados, los tratan como basura, a veces como animales, y desafortunadamente muchos de ellos mueren, y estamos viviendo en carne lo que muchos tienen que sufrir para poder venir a los Estados Unidos a lograr su sueño americano. Hace unos cuantos años yo representé a indocumentados que estuvieron en el tráiler de la muerte en San Antonio. Muchos fallecieron, afortunadamente sí hubo sobrevivientes, pero es un ejemplo de cómo ponen esas personas su vida en riesgo para lograr el sueño americano. Afortunadamente existe un alivio inmigratorio que puede resultar en la residencia permanente porque fueron víctimas de un delito muy serio. Se llama la visa U. Y la visa U, si uno es víctima de un delito grave en los Estados Unidos y coopera con las autoridades, puede resultar en la residencia permanente. Pero no hay ninguna duda que esas personas vivieron un infierno al vivir a los Estados Unidos. Y nomás imagínense de todas esas personas que no podemos oír de la historia devastadora donde muchos de ellos sufren cada año para venir a los Estados Unidos. Los grupos delictivos organizados en México se aprovechan, por supuesto, usted lo ha dicho, de esta situación y de ese deseo de los migrantes de cruzar la frontera tras el sueño americano. Absolutamente, estos indocumentados para esos grupos delictivos son mercancía, simplemente es un número, $1 para estas personas, y desafortunadamente a ellos no les importa en tratar a la mercancía, o sea, al indocumentado, de una manera humana. Ellos ya saben que muchos van a fracasar, muchos van a morir, pero lo único que les importa a ellos es el porcentaje de ganancias y las personas que van a lograr a pasar vivos o muertos. Al fin del día, muchos de estos grupos delictivos se les paga adelantado. El interés para poder pasarlos de una manera segura, moral y ética simplemente no está ahí. Y desafortunadamente sí es una existencia. No solamente los grupos delictivos son muchos de los narcos que están en México, pero también son muchos de los jefes que controlan el tráfico del ser humano a Estados Unidos. Usted lo ha dicho, si no mueren, son detenidos. ¿Cuál es el procedimiento posterior a esa detención en caso de que lleguen con vida a cruzar la frontera? Recuerden que aunque ellos fueron víctimas de este delito, y quiero que se clarifique una cosa, muchas personas dicen, pues ellos se pusieron en esa situación. Sí, es cierto, pero ellos no se pusieron en la situación que sus vidas van a ser tratadas de esta manera tan inhumana, que van a ser mercancía, que los van a poner en tanto riesgo de muerte. Por eso hace unos cuantos años muchos murieron en el tráiler de la muerte, y lo que estamos viendo es que estos grupos no están cambiando la manera que los pasan. Pero en sí mismo, aunque ellos se pusieron en esa situación, todavía merecen el derecho de tener el caso oído ante un juez de inmigración, tienen el derecho de presentar su caso. Si fueron víctimas de de un delito grave, son elegibles para la visa U. Si tienen un caso de asilo, tienen el derecho de presentar el caso ante un juez de inmigración. Ellos tienen el derecho del proceso judicial aquí en Estados Unidos y el proceso de presentar el caso ante un juez de inmigración. Esta no es la primera vez que ocurre algo así. Han sido encontradas más personas dentro de camiones, incluso frigoríficos, bajo una temperatura para mantener carne, pollos, quizás. ¿Qué política de seguridad se maneja en la frontera? Y la pregunta más allá es, ¿está siendo eficiente? Pues más que nada es de poder identificar las rutas donde estas organizaciones operan. ¿Cuáles son las maneras? Recuerden que hay otras maneras que nosotros ni siquiera sabemos, que no se han divulgado, pero al fin del día las autoridades aquí en Estados Unidos tienen la importancia y quieren poner el esfuerzo en poder prevenir las muertes de estas personas. Muchos mueren por el desierto, muchos mueren en esa vía de las muertes que le llamamos acá en los Estados Unidos, muchos se ahogan en el Río Grande, pero ahorita el enfoque para inmigración es evitar las muertes,
por más vigilancia, pero también cooperar con las autoridades de México. Mucha cooperación entre los dos gobiernos se está viendo, pero desafortunadamente no cabe duda que más gente va a sufrir, más gente va a morir, mientras que tenemos una administración aquí en los Estados Unidos que está dificultando el proceso legal de poder inmigrar. Eso es una espada de doble filo. La administración quiere parar el flujo de inmigración, pero lo está apretando tanto el sistema que va a resultar en más muertes. Eso es un balance y desafortunadamente vamos a ver más tragedias antes de que se mejore la situación. Pero a fin de cuentas, estas rutas siguen activas. Por allí siguen pasando personas que en el mejor de los casos llegan a los Estados Unidos y son detenidas, pero en muchos más mueren. Ha existido Estados Unidos y México y la frontera, siempre va a haber migración. Ese es el análisis que se le puede dar. El flujo de gente viniendo de Centroamérica, Suramérica y de México hacia los Estados Unidos, sí, porque la economía de Estados Unidos lo necesita. El labor del inmigrante, la mano de obra del inmigrante es necesario para que la economía de Estados Unidos siga siendo la más poderosa del mundo, pero eso no quiere decir que debería de dejar que esas muertes sigan en lo mismo. Estados Unidos también tiene la responsabilidad de reconocer el labor y también al mismo tiempo abrir las puertas para que esas personas puedan venir a los Estados Unidos de una manera más humana, sin tener que dedicar las vidas como lo están haciendo ahorita, y al mismo tiempo empoderando a esos grupos delictivos. Quiero agradecerle a Alex Galvez, abogado de inmigración, por haber estado con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta pronto. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en el programa. Nicolás Maduro arremetió contra el encargado para Venezuela de la Casa Blanca, Elliot Abrams. El líder del régimen venezolano lo acusó de mentiroso luego de que Abrams denunciara sobornos del madurismo a diputados de la oposición para evitar que Juan Guaidó fuera reelegido presidente de la Asamblea Nacional. Maduro aseguró que Abrams le ha mentido a Donald Trump sobre los supuestos avances que se han logrado para sacarlo del poder. El líder del régimen vinculó a Abrams y al diplomático James Story, jefe de la Oficina de Asuntos Venezolanos, que fue creada en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con una campaña contra la Fuerza Armada venezolana y los cuerpos de seguridad del Estado. Gobierno dictatorial en Venezuela. Señal de costumbre. Estados Unidos está listo para emprender cualquier acción en Venezuela, así lo ha asegurado el secretario de Defensa del Departamento de Estado. Dijo que están dispuestos a brindar apoyo en los próximos pasos que se tomen para salir de la crisis. Señaló además que Estados Unidos está tomando acciones para reducir la influencia del régimen de Nicolás Maduro en la región. Para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Diosdado Cabello, el número 2 del madurismo, ha asegurado que ni él ni su familia tenían vínculos con alguna de las 9 personas que fallecieron en el accidente aéreo registrado el jueves pasado en Venezuela. Las declaraciones del presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente surgen luego de mensajes divulgados a través de redes sociales en los que señalaban que su cuñada y su nuera estaban entre las víctimas mortales de la tragedia. Entre los muertos de la aeronave que se estrelló en el centro norte del país se encontraban varios empresarios a quienes vinculan con supuestos casos de corrupción. Para evaluar, de acuerdo a la ley. El madurista Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha declarado nula la reforma parlamentaria que permitía el voto virtual para los diputados en el exilio. El tribunal, controlado por el régimen, argumentó que, y citamos, no existe en el derecho ni en el mundo ningún parlamento virtual y que todos tienen sede y exigen la presencia física de los diputados. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. En una medida tomada por la mayoría opositora para enfrentar lo que califican de amedrentamiento por parte del gobierno en disputa, esta semana se aprobó que los diputados en el exilio podrían ejercer su voto en el Parlamento de manera virtual. Sin embargo, al cabo de 2 días, la Sala Constitucional del máximo tribunal del país concluyó que tal voto virtual viola normas de la Carta Magna que exigen la presencia del parlamentario. A este respecto, la legisladora opositora Yajaira de Forero pidió un voto de confianza a la ciudadanía ante las decisiones que está tomando el Parlamento para, a su juicio, recuperar el sistema democrático del país. Ellos están luchando por mantenerse en el poder. Nosotros, los diputados, vamos a seguir luchando por recuperar la libertad de Venezuela y nos vamos a mantener acá en la Asamblea Nacional haciendo nuestro trabajo
En contraposición, el dirigente oficialista Saúl Ortega rechazó el voto electrónico y todas las reformas impulsadas por la mayoría opositora en la Asamblea. Entonces, con una agenda como esa, no tendrán éxito frente al pueblo de Venezuela, que rechaza contundentemente esas actitudes apátridas de sectores políticos que están al servicio de intereses que no es el de los venezolanos. El máximo tribunal del país exhortó a la Fiscalía además a investigar penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo en la aprobación dada por la Asamblea Nacional al reglamento interno de su funcionamiento. Quiero saludar a esta hora a Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro del Parlasur, además dirigente nacional del partido Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de América y de otros lugares. Constitucionalmente, ¿puede el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela echar para atrás una decisión del Poder Legislativo? Y me lo pregunto por este aspecto tan interno como lo es el Reglamento de Interior y Debates, que lo que hace es normar la forma en la que funciona un poder del Estado venezolano. La competencia que la Constitución nuestra vigente de 1999 establece de manera privativa, vale decir, para la Asamblea Nacional, el orden interno. Entonces es una norma directa de la Constitución que la Asamblea Nacional tenga la competencia para arreglar. El actual Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional fue diseñada, elaborada y sancionada por la anterior administración, firmada, por cierto, por la esposa del usurpador Nicolás Maduro, Cilia Flores. Este reglamento no ha sufrido ningún tipo de modificación. Nosotros hemos venido trabajando con los que ellos mismos diseñaron y en esta oportunidad hubo necesidad pues de una reforma parcial de nuestro reglamento. ¿Ustedes van a acatar esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia madurista? En Venezuela hay un momento muy difícil en la historia republicana, porque si bien está vigente la Constitución de 1999, se ha producido una usurpación en los otros poderes públicos, en este caso de una Asamblea Nacional Constituyente, que en las constituciones latinoamericanas solo tiene una función que es la elaboración de un proyecto de constitución y después el pueblo así la aprueba. No está esta Asamblea Nacional Constituyente cumpliendo con su rol porque originariamente fue convocada inconstitucionalmente. Y el Tribunal Supremo de Justicia, que es la que tiene la competencia constitucional del control constitucional, de control de la legalidad, fueron designados a 13 magistrados y 21 suplentes, una vez de manera inconstitucional e ilegal, porque nosotros ganamos el proceso electoral el 5 de diciembre de 2015 y 15 días después, antes que nosotros tomáramos posesión y habiendo ellos ya concluido su mandato, entonces incorporaron a agentes políticos, de tal forma que la usurpación del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente es reconocida no solo por el pueblo venezolano, sino por más de 62 países. El único poder público legítimo reconocido por el mundo es la Asamblea Nacional, de tal forma que todo lo que exprese órganos írritos y constitucionales, la Asamblea Nacional no va a acatar porque no son nulos de toda nulidad. Desde el régimen, sus integrantes dicen que el fin de esta modificación del reglamento es asegurar la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento el 5 de enero, cuando corresponde la votación. ¿Ustedes tienen ya los votos necesarios para que Guaidó sea ratificado por un año más como el líder de la Asamblea Nacional? Sí, la finalidad de esta reforma no tiene un fin electoral, tienen un fin de que los diputados, que es la representación del pueblo y la representación de las regiones, no se ve coartada por unos mecanismos de persecución. Recordemos que más de 30 diputados de la Asamblea Nacional han sido perseguidos, por eso están en el exilio o están resguardados en alguna embajada, y en vista de que hay un proceso para el bloqueo
de la expresión de estos diputados se produce esta reforma. Consiste la reforma en que se aplique un decreto ley dictado por el anterior presidente ya fallecido del Infogobierno para que los mecanismos de información, la tecnología de información cobra vigencia y entonces el diputado pueda ejercer en representación del pueblo la votación. Entonces, para estar claro en la situación, en que si un curul, ambos diputados, el principal y el suplente, está perseguido y está perfectamente demostrado, en consecuencia, el principal estaría actuando bajo una firma electrónica o un voto a distancia, pero no consiste en que vamos a constituir un parlamento virtual. No, son medidas excepcionales en las cuales cuando el curul ambos están perseguidos y están resguardados en una embajada o están en el exilio, entonces opera este mecanismo. En el caso de los curules donde en el suplente se encuentra en Venezuela, el suplente ejercerá el voto. En el martes pasado tuvimos esta reforma parcial del reglamento y se produjeron 93 votos. Tenemos nosotros un compromiso con el pueblo venezolano para que su representación esté confirmada el 5 de enero, que es la fecha constitucional para la elección de la nueva directiva del Parlamento. Si el Tribunal Supremo de Justicia, manejado, controlado por el régimen, anula este reglamento para sabotear, quizá como usted dice, el voto de los diputados en el exilio, ¿por qué el Parlamento no anula la reincorporación, por ejemplo, de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido madurista, que violaron la Constitución Nacional y que hoy apoyan ese injustificado desacato en el que fue declarado el Parlamento? Sí, el reglamento lo que establece es que aquellos funcionarios públicos, en este caso diputados, que asumieron un cargo público como ministros o altos funcionarios de cualquier tipo, automáticamente pierde su curul. En esos casos, la Asamblea Nacional no ha dudado en que estos diputados no tienen la representación del pueblo a que se refiere la elección que los generó. El resto de los diputados que no están en esa situación, sí están en la Asamblea y como ellos, después de 3 años, tuvieron que regresar al Parlamento, a pesar de que toda la conjura de los poderes públicos usurpados indican de que el Parlamento está en un desacato, una figura, una invención, una ficción creada por operadores políticos del Tribunal Supremo de Justicia. A pesar de ese argumento, que es una barajita, un comodín que utiliza este régimen para tratar de bloquear la expresión ciudadana, nosotros entonces estamos nuevamente confrontando democráticamente con estas personas y la expresión popular se dio el martes pasado de tal forma que 23 diputados, a pesar de la persecución de este régimen y a pesar de la utilización de los recursos del narcotráfico, del terrorismo internacional, no ha sido mella para que se cambie la composición que actualmente tiene la Asamblea Nacional. Rafael, la razón para que fuera declarado en desacato el Parlamento venezolano fue la juramentación de unos diputados que fueron cuestionados en el momento de su elección. Ocurrió en el estado Amazonas, esto es en el extremo sur de Venezuela, y no ha habido una respuesta después de 4 años del funcionamiento del Parlamento sobre esas irregularidades denunciadas allí y sobre la destitución por parte de STSJ de esos diputados. Ese es el origen, el génesis de ese desacato.
Sin embargo, en 4 años no han dado una respuesta, pero 48 horas después de que se aprobara esa reforma al Reglamento de Interior y Debates, ese mismo TSJ sí dio una respuesta y dijo no se puede hacer. ¿Cómo se puede entender que sean tan expeditos para algunas cosas y no para otras? Sí, la disque justicia del Tribunal Supremo de Justicia, que está usurpada, como está al servicio de Miraflores, del usurpador Nicolás Maduro, actúa de esta manera. Es otra prueba, otro elemento para detallar de que los poderes usurpados solo están a los fines para mantenerse en el poder, sea como sea. Nosotros, que estamos en la Asamblea Nacional, único poder legítimo reconocido por el mundo, estamos obligados, porque somos demócratas, a cumplir los trámites constitucionales y los trámites reglamentarios. No así a estos parlamentarios que tuvieron que regresar porque no les funcionó la Asamblea Nacional Constituyente. Y este sistema novedoso que no existe en ningún país latinoamericano, que es que puedan mantenerse en un mismo país un presidente de facto con un presidente electo constitucionalmente como es el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, como coexisten en una misma posición, no hay antecedentes en la historia constitucional en estos términos, de tal forma que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en los pasos que estamos dando. La reforma que realizamos esta misma semana, parcial, está dentro de la Constitución y es en resguardo de la soberanía del pueblo venezolano. El tema de la reelección de Juan Guaidó sigue ahí, sigue como primario en esta situación y han sido muchas las reacciones, entre esas que se anule esa decisión por parte del Tribunal Supremo de cambiar el reglamento, y la otra es que no se logre tener los votos necesarios para que Juan Guaidó sea por un año más presidente del Parlamento venezolano. ¿Qué ha hecho el régimen según la denuncia de los partidos que le adversan? Ha intentado comprar a algunos diputados para que no participen en esa votación o para que le den la espalda al gobierno interino. ¿Qué ha pasado con la investigación que Juan Guaidó ordenó sobre esos parlamentarios que fueron pagados por empresarios vinculados al régimen? Sí, se abrió una investigación por parte de la Asamblea Nacional. Recordemos que tanto el poder, todo el sistema de justicia ocupado por actores políticos, nosotros no podemos utilizarlo porque no hay independencia en el sistema de justicia, en los poderes públicos, en la policía de investigación. Entonces, como quiera que constitucionalmente la Asamblea Nacional tiene capacidad investigativa, nosotros estamos en ese proceso de investigación. Por cierto, que algunos diputados que formaban parte de la Comisión de Contraloría ya públicamente se exhibieron. Hoy la Asamblea Nacional dio oficialmente una expresión donde indica pues que 3 diputados ya están en la acera del frente, traicionaron la voluntad popular, se pusieron en la acera del frente de la Constitución del 1999. La investigación sigue su curso. Lo que sí es cierto es que cuando no funcionó la persecución, cuando no funciona la bala, la intimidación, las armas, como hace pocos días el usurpador Nicolás Maduro indicaba que le iba a entregar armas a las milicias, a 3 millones de milicianos. La sociedad venezolana no come intimidación, como decimos nosotros en Venezuela. Como no le funcionó la intimidación, ahora utiliza los dineros sucios del narcotráfico para tratar de comprar a conciencia de algunos diputados. Lamentablemente, muy pocos diputados cayeron en esa situación. Este operativo ya está aislado. El 5 de enero
nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional en nombre de los venezolanos, a ratificar al presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, y a seguir nuestra ruta, que no es otra que la apertura de la democracia, la apertura de la libertad. Quiero agradecerle a Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro del Parlasur, además dirigente del partido Voluntad Popular. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y recordemos que las ventanas de los medios de comunicación social en nuestro país están cercenadas. Por cierto que el día de ayer un medio digital, Benpress, fue allanado sin ningún tipo de justificación y de causa, de tal forma que agradecemos mucho a NTN 24, que ha estado siempre pendiente de la incidencia en nuestro país, y es el rebote que tenemos nosotros los venezolanos, los organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, los medios internacionales, para que el pueblo venezolano esté al día de cómo va el tránsito de nuestra lucha por la conquista de la democracia. Y nuestra lucha porque la verdad sea dicha, porque sea escuchada la información que le sirva a los venezolanos dentro y fuera del país. Hasta pronto. Vamos a cambiar de tema. A 18 ascendió el número de personas muertas tras un tiroteo en una cárcel en Honduras. La balacera, registrada en horas de la tarde del viernes, fue protagonizada por varios reclusos. Al menos 20 presos más resultaron heridos, algunos de gravedad. Las autoridades investigan cómo ingresaron las armas a ese penal que fueron utilizadas en el enfrentamiento. Días antes de esta riña, la presidencia hondureña declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario por los episodios de violencia que se han presentado en los últimos meses en diferentes centros carcelarios. Nos acompaña a esta hora Joaquín Mejía Rivera, doctor en Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por estar siempre pendiente de lo que pasa en Honduras. Comenzando por lo que fue la declaración de la emergencia, ¿está justificada esta declaración por parte del gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir es que, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en el 2013 un informe especial sobre la situación del sistema penitenciario hondureño y estableció que existe una situación de gravedad y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Por otro lado, también hay dos sentencias de la Corte Interamericana, López Álvarez y Pacheco Teruel y otros contra Honduras, y de hecho uno de esos, en esos dos casos yo he participado como abogado litigante ante la Corte, y en esos dos casos también tienen que ver con condenar al Estado por la situación grave que hay en el sistema penitenciario. En ese sentido, hay que decir que la situación ha estado de manera permanente en emergencia. En segundo lugar, tanto la Comisión como la Corte han visto eso en sus resoluciones y le han ordenado al Estado adoptar ciertas medidas. El problema es que el Estado no ha adoptado las medidas que están establecidas en esas sentencias y en esos informes, y lo que ha hecho es hacer lo que se viene haciendo desde el golpe de Estado del 2009, militarizar todos los espacios públicos. Y una cosa muy importante que hay que decir aquí es que la Comisión Interamericana publicó un informe el 3 de octubre de este año sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, y la Comisión señala que los militares son los que tienen el control de facto en el día a día del sistema penitenciario. Por tanto, esta medida de intervenir el sistema penitenciario con una comisión en donde la mayoría son militares es realmente demagogia, porque los militares son los que han controlado el sistema penitenciario desde hace años. Lo han controlado, pero ¿de qué manera? Porque cuando hablamos de control es tener todo en calma, pero parece que no está así. Claro, exactamente. Cuando hablamos de control es que en la práctica, quienes tienen, digamos, tienen la labor de custodia de los centros penitenciarios. Exactamente, y no solo eso, también de toma de decisiones políticas, porque aunque existe un Instituto Nacional Penitenciario con autoridades civiles, pero en la práctica quienes han estado manejando y controlando y decidiendo sobre el sistema penitenciario son los militares. De hecho, las cárceles de máxima seguridad que fueron vendidas por este régimen como el mayor logro para reducir los problemas en el sistema penitenciario, estamos viendo que hasta el momento han sido asesinadas ya más de casi una veintena de personas en las cárceles de máxima seguridad que son manejadas por los militares. Entonces, por tanto, esta decisión de intervenir con militares en el sistema penitenciario es una decisión demagógica y que no corresponde con la realidad, porque estamos hablando de que los militares se van a intervenir a sí mismos.
Cuando hablamos de la responsabilidad, de lo que debía hacerse y no se hizo, de lo que se ordenó desde un organismo internacional y no, o se recomendó, mejor dicho, y no se cumplió, en el medio están las vidas de personas que, aunque privadas de libertad, aún condenadas o procesadas, son seres humanos. Entonces, ¿cuándo o a quién se le dice hay que respetar los derechos de estas personas? Totalmente de acuerdo. Yo creo que una cuestión que no debemos de olvidar en Honduras es que desde el año 2009, cuando se da el golpe de Estado, vivimos en una situación de anormalidad democrática. Y esta anormalidad democrática se profundiza cuando se permite la reelección de Juan Orlando Hernández de manera ilegal, violando la Constitución, cuando se comete un fraude electoral que fue evidenciado por la misión de observación electoral de la OEA y, obviamente, cuando se le vincula al señor Juan Orlando Hernández, a través de su hermano, de estar o formar parte del crimen organizado para traficar cocaína. Entonces, recordemos que estamos en una situación, llevamos 10 años de normalidad democrática y, por tanto, el sistema penitenciario es como el último eslabón de una gran cadena del sistema de justicia. Y cuando vivimos en una normalidad democrática que se expresa sobre todo a través de la militarización de todos los espacios de la vida pública, este tipo de cuestiones son fácilmente posibles y desafortunadamente los derechos de las personas en general en Honduras están en una situación de gravedad, ya no digamos aquellas personas que están bajo la custodia del Estado y que son consideradas tanto por el Estado como por la sociedad como personas sin derechos por haber cometido un delito, o presuntamente hayan cometido un delito. Porque uno de los graves problemas del sistema penitenciario es que el 53% más o menos de la población que está en las cárceles hondureñas no tienen una condena, es decir, que no han sido declaradas culpables. Están procesados en estos casos en los que el juicio se va retrasando y no hay una decisión y mientras tanto la persona allí. ¿Cuál es la situación en cuanto a la ocupación de estos centros de detención, de estos centros correccionales? ¿Están aptos en cuanto a su capacidad y a la ocupación actualmente? Definitivamente no. De hecho, uno de los graves problemas también del sistema penitenciario y que están relacionados con la violencia en el interior de dichos recintos es la sobrepoblación, porque aquí uno de los mecanismos que ha utilizado el régimen, digamos, para luchar contra la delincuencia es reducir cada vez más las posibilidades de que a las personas se les puedan aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Y eso ha implicado, por un lado, que se ataque la independencia judicial y que a través de una ley se le prohíba a los jueces decidir si una persona puede ser objeto de prisión preventiva o no, y eso obviamente tiene un impacto en la capacidad que no tienen los centros penales. Y nos vamos a ver también que esto está muy conectado también con el tema de la militarización, porque imagínense que aquí en Honduras se han habilitado 3 batallones militares que son utilizados como centros penales, lo cual otra vez plantea o desvela la gravedad general de la situación del sistema penitenciario que, como digo e insisto, ya ha sido señalado de manera contundente en 2 sentencias de la Corte Interamericana, en un informe especial sobre el sistema penitenciario de la Comisión Interamericana y en sus 2 últimos informes sobre la situación de los derechos humanos de este mismo órgano, en el 2015 y en el 2019. ¿Es el ámbito militar o es el área militar hondureña sensible a ser corrompida? Lo pregunto porque uno se pregunta o uno se cuestiona cómo entran armas a un centro de reclusión. No vamos a hablar de estos que son irregulares por no estar en cuanto al espacio aptos para ello. Hablamos de los centros formales de detención. ¿Cómo entran las armas allí si hay una custodia, sea como fuere? Por supuesto, de hecho, imagínese que hace poco fue asesinado uno de los testigos claves que presentó las narcolibretas, gracias a las cuales se condenó al hermano de Juan Orlando Hernández en una corte federal de Nueva York y estaba en una cárcel de máxima seguridad. Entonces la pregunta, y una cárcel de máxima seguridad controlada por militares, resguardada por militares, supuestamente con varios anillos de seguridad desde la entrada hasta las celdas. Entonces la pregunta es casi retórica: ¿cómo es posible que las armas entren a las cárceles de máxima de seguridad cuando están siendo custodiadas por militares?
Pero la misma pregunta se hace uno cuando el Departamento de Estado dice que Honduras y Venezuela son los únicos 2 países en América Latina que no pueden ser certificados por su lucha contra el narcotráfico, y uno se pregunta, bueno, las fronteras nacionales, ¿por quiénes están siendo custodiadas? Por los militares. ¿Y por dónde pasa la droga que va a Estados Unidos, la cocaína sobre todo? Por esas fronteras. Entonces, ¿qué papel están jugando los militares en la custodia de las fronteras por donde pasa la cocaína? Lo mismo pasa con las cárceles. ¿Qué papel están jugando los militares en la custodia y la seguridad de las cárceles que están permitiendo que las armas lleguen hasta ahí y se genere este tipo de violencia? Yo creo que la pregunta, a pesar de que es retórica, pero aquí la población y todo el mundo está claramente consciente que los militares o son incompetentes o son cómplices. Y frente a este panorama, no quisiera que cerráramos esta conversación de una forma tan pesimista. Frente a ese panorama, entonces, ¿qué? ¿A quién se llama? ¿A quién se le dice? ¿Quién podría resolver esto? Sí, el asunto otra vez, volvemos a lo mismo, que estamos en una situación de anormalidad democrática. Honduras desafortunadamente ha sido completamente abandonada por la comunidad internacional, casi no se habla de Honduras, con excepción de algunos medios como ustedes, por ejemplo, porque, poniendo un ejemplo de la Secretaría General de la OEA, que juega un papel de doble moral frente a Venezuela, a Nicaragua y Bolivia, pero cuando se trata de un régimen como el de Honduras, hay un silencio absoluto, y aquí lo único que queda es que, por un lado, la ciudadanía que nos toca y algunos actores solidarios de la comunidad internacional le exijan al Estado de Honduras que cumpla con las recomendaciones que le han hecho la Comisión y la Corte Interamericana, que tienen que ver con que los centros penitenciarios sean administrados y custodiados por personal penitenciario de carácter civil, que se establezca una estrategia de desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias, que se asegure de manera inmediata que estos centros penitenciarios sean o estén a cargo de agentes civiles, no militares y tampoco policiales, y obviamente dar cumplimiento con estas sentencias que le exigen al Estado adoptar medidas para que se mejoren las condiciones generales de los centros penales. El problema que tenemos aquí, que estamos en una situación de anormalidad democrática, el problema que tenemos aquí es que estamos frente a un régimen que es un régimen deslegitimado, vinculado con el narcotráfico, y que está y sigue imponiéndose a través de las fuerzas militares, que son los que realmente controlan el país. Ojalá, y repito, para verlo de la forma más optimista, que se pueda dar esa reforma a esa manera en la que se custodia esta cadena de procesamiento, de condena y de restitución a la sociedad de estas personas que han incurrido en algún delito. Gracias por haber estado con nosotros, Joaquín Mejía Rivera, doctor en Derechos Humanos, que nos ha atendido estos minutos desde Honduras. Muchísimas gracias. Gracias a usted y hasta la próxima. Antes de ir a la pausa, la promesa de construir un canal interoceánico en Nicaragua cumple ya 5 años. Sin embargo, en las zonas por donde ya debería estar trazada la vía, hoy por hoy solo se encuentra desolación y pobreza. El régimen, que insiste en realizar esta obra, ha invertido hasta el momento, dice, cerca de 33 millones de dólares que los pobladores no saben a dónde fueron a parar. Un megaproyecto que quedó en el olvido. A 5 años de que el régimen de Daniel Ortega diera por iniciadas las obras del canal interoceánico, la ambiciosa construcción continúa en el papel. Un recorrido que hizo el diario La Prensa de Nicaragua muestra cómo en lo que se planteó como la vía que uniría los océanos Pacífico y Atlántico hoy está desierta. Solo esta placa, puesta en 2013 por la empresa HKDN Group en la finca Santa Adela, representa el proyecto que quedó en una promesa. Y yo puedo decirle a los hermanos latinoamericanos y caribeños que este proyecto que ha venido caminando y hoy ha pasado a una nueva etapa, es un proyecto que le pertenece a Nicaragua, a su pueblo, le pertenece a nuestra América y le pertenece al mundo. La obra, valorada en 50 millones de dólares, debería ser inaugurada el próximo año, pero en lugar de embarcaciones en el río Brito, solo hay vacas pastando y pescadores locales que continúan con su rutina. La vía interoceánica, que sería competencia del de Panamá, tendría una extensión de 278 kilómetros y haría del país centroamericano, según Ortega, la tierra prometida. Sin embargo, para este año, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social y Económico indica que Nicaragua cierra 2019 con una tasa de pobreza general cerca del 29.2%.
A pesar del fallido proyecto, Daniel Ortega afirmó este año que no renunciará a la idea de construir el canal interoceánico, la que habría sido la obra más grande de su país, pero cuya construcción es incierta desde hace más de 6 años cuando se otorgó la concesión. Nueva pausa en la tarde, fin de semana de NTN 24. Al volver presentaremos las noticias del mundo hoy. Además, vamos a hablar de deportes y la resolución del Mundial de Clubes entre Liverpool de Inglaterra y Flamengo de Brasil. ¿Quién ganó? Quédense ahí con nosotros y les contamos. Vamos a revisar lo que es noticia alrededor del mundo a esta hora. Comenzamos en Colombia, donde las autoridades han ordenado la suspensión inmediata del servicio privado de transporte. El fallo señala que la plataforma no está autorizada para operar en el país, por lo que se ordenó cesar de forma inmediata cualquier acto de competencia desleal. La decisión solo aplica para Uber, no tiene ningún efecto para otras aplicaciones de transporte privado que están funcionando en el país. O estaría suspendido en virtud de esa sentencia proferida en funciones jurisdiccionales el servicio de Uber Black, el servicio de Uber Van y el servicio de UberX. Los demás servicios que presta Uber, como el tema de domicilios de comida, está permitido. Jair Bolsonaro, de nuevo en una polémica por sus comentarios homofóbicos. El presidente de Brasil arremetió contra un grupo de periodistas durante una conferencia de prensa en el Palacio de la Alvorada. Ante la pregunta de uno de los comunicadores del diario O Globo sobre las supuestas irregularidades en las que habría incurrido un miembro del equipo de trabajo de uno de sus hijos, la respuesta del mandatario fue hacia adelante. Fue decirle al trabajador de la prensa que tenía cara de homosexual. Bolsonaro ha sido blanco de duras críticas por su abierto rechazo a la comunidad LGBTI. En una oportunidad incluso el jefe de Estado brasileño aseguró que preferiría tener un hijo muerto que gay. Usted tiene una increíble cara de homosexual y no por eso lo acuso de ser homosexual. El gobierno mexicano habría exonerado de responsabilidades a un grupo de militares involucrados en una matanza el 15 de octubre pasado en el municipio de Tepochica, en el estado de Guerrero. 2 meses después de los sucesos, el diario El País tuvo acceso a la investigación que adelantó la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre los hechos en los que murieron 14 civiles y un militar. El documento narra 3 momentos del enfrentamiento entre 2 camionetas oficiales con 14 militares a bordo y 3 camionetas con miembros de una banda de crimen organizado. Según el reporte, los uniformados responden con disparos luego de que los criminales bloquearan la vía. Pese a que el informe no ha salido a la luz pública, la masacre puso en el ojo del huracán al gobierno mexicano por la cantidad de civiles que perdieron la vida y las pocas explicaciones que fueron entregadas por las autoridades al respecto. El Papa Francisco alertó a la curia romana sobre la tentación de la rigidez en un discurso sobre reformas en la Iglesia. Durante un tradicional mensaje de Navidad, Francisco instó a los cardenales y a los superiores de la curia a no resistirse a los cambios. El pontífice católico también urgió a una modificación profunda de las estructuras de la Iglesia en lugar de una reforma cosmética. Aquí es necesario tener cuidado con la tentación de la rigidez. Una rigidez nacida del miedo al cambio, que termina erigiendo vallas y obstáculos en el terreno del bien común, convirtiéndolo en un campo minado de incomprensión y odio. Recordemos siempre que detrás de cada forma de rigidez hay algún tipo de desequilibrio. La rigidez y el desequilibrio se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. Al menos 4 personas murieron en la última jornada de disturbios en la India. Los hechos se registraron en el norte del país, donde cientos de ciudadanos siguen en las calles en protestas por una controversial ley de ciudadanía que excluiría a los musulmanes. Las autoridades han negado que estas muertes fueran causadas por las fuerzas de seguridad. Con estos fallecimientos se eleva a 11 el índice de víctimas fatales en 2 semanas de manifestaciones. Los yemeníes se enfrentan a una nueva batalla, la fiebre del dengue. En un país devastado por el conflicto, esta enfermedad potencialmente mortal se propaga en condiciones insalubres. La Organización Mundial de la Salud dice que se registraron alrededor de 59.500 casos sospechosos. Allí se incluyen
219 muertes entre enero y noviembre de este 2019. Los hospitales y las clínicas improvisadas en Yemen hacen su mejor esfuerzo para tratar a decenas de miles de personas que padecen de dengue. En la ciudad portuaria de Hodeida, Mohamed Hashem está preocupado por su hija, cuya condición no está mejorando. Desde ayer su temperatura no ha bajado. Le dieron algunos medicamentos, pero ella solo mejoró un poco. El dengue causa síntomas parecidos a la gripe y puede provocar hemorragias internas. Es la enfermedad transmitida por los mosquitos de propagación más rápida del mundo. El personal médico en Yemen dice que la enfermedad prospera entre las poblaciones desplazadas que están en hacinamiento, debilitadas por la guerra y que viven en condiciones insalubres. Oímos de personas que son llevadas a los centros y que ya están muertas debido a dificultades con el transporte y que no llegan en el momento adecuado, o incluso a veces mueren dentro de la aldea porque puedes encontrar una familia de 15. ¿Y quién cuida a quién? El número de pacientes con fiebre del dengue es muy alto. Casi la mitad o 2/3 de esos pacientes, de todos los pacientes que recibimos diariamente. El contagio por dengue en todo el mundo ha aumentado significativamente en las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad es una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública en 2019. Vamos a hacer la última pausa aquí en la tarde fin de semana. Ya regresamos para revisar lo más trinado de los últimos días. Quédense allí. Ha llegado el momento de revisar aquí en la tarde fin de semana las noticias de la ciencia, la salud y la tecnología. Comenzamos hablando de Coursera, que es una plataforma de educación virtual que le permite a las personas acceder a diferentes programas académicos gratuitos que son ofrecidos por las mejores universidades del mundo. Están incluidas en esa lista de casas de estudios superiores Stanford, Yale y Princeton. La falta de tiempo ya no es un problema para las personas que quieran seguir formando sus carreras profesionales gracias a Coursera, una plataforma en línea que ofrece más de 3.800 cursos y 400 especializaciones universitarias. Coursera tiene un aproximado de 45 millones de estudiantes en todo el mundo, gracias a los programas de educación ofrecidos por parte de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Colombia y México. Los estudiantes van y se educan de las mejores universidades del mundo, 160 de las mejores universidades. Encuentras cursos de ciencias, de negocios, de tecnología, de humanidades, y te puedes capacitar en cualquiera de estos temas y recibes un certificado de la universidad, como universidades como el Tecnológico Monterrey, la Universidad de los Andes, la Universidad de Columbia en Estados Unidos, la Universidad de Michigan. Por otro lado, la plataforma recientemente presentó su lista de tendencias de 2019, en la que la inteligencia artificial y la tecnología ocuparon el primer puesto con casi 2 millones de usuarios inscritos. Hay 3 categorías que estos estudiantes están tomando más cursos. La primera es ciencias de la computación, la segunda son ciencias de datos y la tercera es negocios. Coursera ofrece la posibilidad de acceder a cursos gratuitos y pagos dependiendo de la necesidad de los usuarios. Puedes acceder a un curso de 2 maneras. Uno, lo puedes acceder de manera gratuita, pero al hacer esto no puedes acceder a los exámenes o al certificado. Y la segunda manera es que pagas $29 y tienes acceso a un curso por un año donde tienes acceso a los exámenes y al certificado. La plataforma de educación virtual busca fortalecer la educación por medio de alianzas. En esta oportunidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, se unieron con la plataforma para otorgar 25.000 becas en Colombia y así aprender acerca de inteligencia artificial y transformación digital. El iPad de primera generación, el Tesla Model S y la Nintendo Switch son tan solo algunos de esos dispositivos que hicieron historia en la última década, que están encabezando la lista de gadgets de la prestigiosa revista Time. Algunos dispositivos sobresalieron por su tecnología y otros por cambiar la industria. La prestigiosa revista Time hizo una lista de los dispositivos tecnológicos más destacados y que hicieron historia en los últimos 10 años. Según la publicación, los gadgets fueron los primeros elegidos por su impacto en la industria.
En primer lugar encontramos el iPad. Lanzado en 2010, cambió el concepto de la informática personal y marcó una pauta para el desarrollo de nuevos dispositivos portátiles. Sin duda, su impresionante pantalla táctil y la gigantesca selección de software y medios de comunicación crearon todo un ecosistema. El Tesla Model S cambió radicalmente la trayectoria de la industria automotriz. El vehículo reemplazó la gasolina por baterías y marcó el comienzo de carros con pantalla táctil y capacidades avanzadas de piloto automático. Por otro lado tenemos el Raspberry Pi, una computadora Linux en miniatura, originalmente fabricada para promover la codificación en las escuelas. En el listado de Time también nos encontramos con el Google Chromecast, lanzado en 2013 y reconocido por convertir al dispositivo móvil en un mando a distancia personalizado. También en 2013 fue presentado DJI Phantom, un dron que se convirtió en la herramienta ideal para la fotografía aérea y video con alta calidad. Asimismo, encontramos dispositivos como el Amazon Echo, un altavoz inteligente que facilitó la interacción entre hombre y máquina, el Apple Watch, que mostró el potencial de lo que un reloj inteligente puede hacer, y los AirPods, unos auriculares lanzados en 2016 que se convirtieron en un icono entre los amantes de la música. Finalmente tenemos al Nintendo Switch, una consola híbrida que le permite al usuario jugar de forma portátil o conectado a un televisor, y el Xbox Adaptive Controller, un controlador de videojuego lanzado en 2018 y diseñado por Microsoft para personas con discapacidades. Y queda poco para cerrar la tarde fin de semana y queremos dejarle un sabor de esta temporada navideña. Esta historia, desde hace 55 años, una ciudadana colombiana residente en la Florida, en el sur de los Estados Unidos, reúne a los 5 continentes en un pesebre. Es una tradición latina que celebra el nacimiento del niño Jesús. En este informe de la BOA, la historia completa de esta labor anual de la mujer. El garaje de Luz Marina Ramos es el lugar donde se construye cada temporada decembrina esta natividad, una representación temática de la Navidad que va más allá de la recreación del pueblo de Belén. Bueno, el niño Jesús ha nacido en todas partes del mundo, llega el 24 de diciembre a todas las casas del mundo y por consiguiente, pues del Polo Norte a Polo Sur, estamos celebrando esto, el nacimiento del niño. Luz Marina es colombiana y desde hace 55 años construye este pesebre, una natividad en la que se contemplan países del mundo como Inglaterra, Alemania, China, Rusia, Perú, Estados Unidos, entre otros. Su intención es exponer el sentido espiritual y tradicional de la Navidad en su comunidad. Para mí esta época no es una época de compras, de regalos, de tiendas, es la celebración del nacimiento del niño y entonces la unidad familiar es muy necesaria hoy por hoy. Como inmigrante, Luz Marina Ramos sabe que hay muchos deseos contemplados en la lista de su comunidad en Estados Unidos. Considera que este 2019 ha sido un año muy difícil, pero sus aspiraciones para esta Navidad no son tan complicadas. Paz, amor, unión familiar, salud. Es lo que deseamos nosotros también para ustedes. Volvemos solo para agradecerles por su atención y compañía. Recuerde seguirnos en Twitter, @latardentn24, mi cuenta @carlosafigueroa. Con gusto leo sus mensajes. Mañana nos volvemos a encontrar a las 4 horas de Bogotá, Quito y Lima, también en la costa este de los Estados Unidos. Tengan el mejor resto de día posible. Hasta pronto.